oración de comunión en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, ¿qué es el bautismo? Algo que debe de ser entendido por la Iglesia de Cristo es que existen dos clases de bautismo. Hay un bautismo, y si usted busca conmigo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, vamos a leer esa porción. Romanos, en el capítulo 6, yo espero que ustedes lo tengan. Amén. ¿Tiene Romanos su Biblia? Amén. Romanos 6. Erickson. Ah. Amén. Romanos 6:1 en adelante. Dice la Escritura: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la enseñanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Amén. ¿De qué bautismo está hablando acá la Escritura? Como dije, hay dos clases de bautismo. El bautismo que es en la muerte de Cristo. Pastor, ¿qué significa eso? Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador personal, aquel evento que nosotros hemos leído en el Evangelio de Juan. Recuerden que Juan el Bautista había recibido una profecía y le había dicho el ángel que sobre quien viese descender el Espíritu Santo, ese habría de ser el Mesías. Entonces Juan estaba consciente que él era el precursor del Mesías, y él mismo decía, allá en el libro de Isaías está la profecía sobre Juan cuando dice: preparad el camino del Señor. Entonces esa profecía había recaído sobre Juan el Bautista, y él habría de preparar el camino al Señor. Entonces Juan esperaba, él estaba expectante de quién habría de ser el Mesías. Él sabía de que él lo habría de recibir, pero no sabía quién era. Hasta que un día su primo Jesús, que era 3 meses menor que él, hijo de Elizabeth, lo ve llegar al río, así como acá, lo ve llegar, y toda la gente se bautizaba por arrepentimiento. Ese bautismo solo era una señal de aquella gente que había sido mala,
que habían sido ladrones, que habían sido fariseos, escribas, y querían dar un testimonio de que ya no iban a seguir siendo lo mismo. Querían ser diferentes personas. Este es el bautismo del arrepentimiento, el cual no producía nada en el ser humano, nada en el interior del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Señor ve venir a Jesús, Él lo va a bautizar para arrepentimiento. Pero cuando viene el Señor aproximándose a Él en el río Jordán, Juan comienza a ver un destello de luz que se movía. Y dice la Escritura que para que nosotros podamos entender que se movía como una paloma que revolotea. No era en sí una paloma, sino era como paloma, para que nosotros podamos entenderlo. Y aquella luz resplandeciente, parpadeante, se posó sobre Jesús y entró en Jesús. Y se quedó, Juan el Bautista se quedó maravillado y dijo: yo necesito que tú me bautices. Y el Señor le dice: deja que pase como tiene que pasar la Escritura, deja que ocurra lo que ya está escrito en la profecía. Y así es como Juan el Bautista viene y bautiza al Señor cuando ve descender y entra el Espíritu Santo en él. Este es el momento que ocurre cuando un cristiano, cuando una persona, un ser humano recibe a Cristo como Señor y Salvador personal. Nosotros no lo podemos ver, pero el Espíritu Santo entra en la persona. Y este es el verdadero bautismo. El haber recibido a Cristo, el verdadero bautismo es recibir a Cristo como Señor y Salvador personal y creer en Él. Usted ya está bautizado. Pastor, pero eso no puede ser. Colosenses 2:12 dice, si usted lo tiene ahí en la Biblia, por favor búsquelo para que le quede bien claro. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 2:12, ahí usted se va a dar cuenta que nuestro bautismo no es más que en creer. ¿Cómo me bautizo yo, pastor? Creyendo que Jesús es quien murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Lo tienen? Colosenses 2:12. Amén. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo que nosotros recibimos es el bautismo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Creo que Él es el Mesías. Creo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo dijo Juan. Cuando vio que el Señor venía y vio la señal de que el Espíritu Santo descendió sobre Él, Él dijo estas palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y procedió a bautizarlo. Después que lo bautizó, el cielo se abrió y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Puede imaginarse el evento increíble que estaba sucediendo. Eso pasa el día que usted recibe a Cristo como Señor y Salvador personal. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 24, el Señor nos dice: es necesario que esto mortal, que esta semilla mortal muera, como la semilla de trigo y se cae en la tierra y muere, así germina una planta, así germina la nueva planta. Cuando la semilla muere, da a vida una planta. Y de igual manera nosotros necesitamos que este cuerpo muera. Y leímos en el libro de Romanos que este cuerpo muere y que ya no vivimos más para el pecado, sino que ahora vivimos para Cristo. Amén. Ahora dice, ahora que ya vivimos para Cristo, no presentemos nuestro cuerpo para el pecado, sino presentemos nuestro cuerpo para Dios. El que está en Cristo está muerto al pecado. Por eso dice el apóstol Pablo: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y lo que antes vivía en la carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí en la muerte de cruz. Amén. Amén. Entonces, el bautismo que nos salva a nosotros es el de la fe. Ahora bien, usted ya es salvo, pero la Escritura nos manda a testificar de Cristo. Y este es el bautismo.
en agua. Usted ya es salvo. Pero ahora usted va a testificar de que ha creído en Cristo. Yo voy a hacer una oración y voy a decir, este día, mi hermano Carlos, después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, y sabiendo que ella tiene la vida eterna por la fe en Cristo y en la muerte del Señor en la cruz del Calvario, ha decidido dar testimonio público de haber creído en Él. Y delante de todos estos testigos, Él dice, ya soy creyente. Y todos mis hermanos son testigos de que yo estoy obedeciendo a dar testimonio público de la fe que yo ya tuve en el Señor. Entonces voy a decir, por lo tanto yo le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es la graduación del creyente. Esto es dar testimonio público que nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Pastor, ¿y cuál es el requisito? El requisito es uno. Busque conmigo Hechos 8. Hechos capítulo 8. Aquí está el caso más icónico, elemental. En el libro de los Hechos capítulo 8 hay un pasaje muy hermoso que nos muestra. Le digo esto porque hay iglesias que preparan a los hermanos que se van a bautizar y les dan clases 6 meses para poderse bautizar. Miren lo que dice allí en el versículo, estamos 8, ¿no? 30 y 26. Vamos a leerlo rápidamente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas a su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Le voy a predicar. El eunuco escucha de Felipe, escucha la palabra de Dios y le interesa. Y dice que hermoso. Y yendo por el camino, en el versículo 36, llegaron a cierta agua y el eunuco, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire, yo quiero ser bautizado en agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Primero no era el agua, primero era la fe en creer en Jesucristo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, aquí está la clave. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pastor, ¿qué se necesita para ser bautizado? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Que murió por mí en la cruz del Calvario, ya soy bautizado en la fe. El Espíritu Santo desciende sobre mí y ahora voy yo y doy testimonio público de que ya soy hijo del Señor. En muchas ocasiones nos ha sucedido de que cuando damos esta explicación hay personas que decían, y yo pensé que tenía que hacer una romería para poder ser bautizado. No, si usted tiene fe, si usted ya tuvo fe en Jesucristo, o incluso hoy mismo podemos hacerlo. Nos pasó la vez pasada con el pastor Juan, cuando fuimos allá a los Picapiedras. ¿Quiénes fueron a los Picapiedras esa vez? Amén. Esa vez había un niño, yo quiero bautizarme. Y recibió a Cristo y lo bautizamos. De una vez. Amén. Amén. Así que aquí dice la escritura claramente, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Amén. Así que, ay, no es que hayan dicho de que hay que tomar un curso de doctrina. No, si usted ha creído en Jesucristo, ya está listo para el bautismo público, a dar testimonio público de su fe en Jesucristo. Así que lo que vamos a hacer, mis hermanos, gracias por el privilegio de poder dar este paso con nosotros, y vamos a proceder al agua.